Hernández, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que garantiza la Constitución y las leyes? Bueno, la Constitución ecuatoriana establece, uno, que la participación es un derecho, la mira como un derecho. Dos, establece mecanismos y señala que en todos los niveles de gobierno existirán espacios e instancias que viabilicen la participación ciudadana. Pero también la Constitución establece las fases y señala que los ciudadanos y ciudadanos deberán participar en todas las fases de la gestión pública, es decir, desde la planificación hasta el seguimiento, evaluación y control. Estos tres elementos, el derecho, los distintos niveles de gobierno y las instancias y las fases, configuran desde nuestro punto de vista un escenario sumamente propicio para posibilitar la construcción de algo que también está planteado en el texto constitucional y que es el poder ciudadano. Es decir, la Constitución prevé y establece que la participación ciudadana coadyuva la construcción del poder desde los ciudadanos, que es una apuesta y una tesis fundamental del proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se garantiza que la voz de los ciudadanos o los aportes sean incluidos en las decisiones finales que toman los ministerios? Quizás el elemento más importante que yo diría estamos generando con estos espacios de participación ciudadana es generar, yo diría, un espacio de deliberación ciudadana, es decir, espacios en los cuales los ciudadanos pueden interlocutar, pero sobre todo deliberar, y esto tiene implicaciones muy grandes, porque para tener espacios de deliberación requerimos información. Por tanto, el conocimiento de las propuestas que tiene cada ministerio, también un conocimiento y acceso a información e investigación de lo que pasa en el sector, digamos, si debate la situación de la población afroecuatoriana. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad de la población afroecuatoriana? Porque no es solo ir a demandar una cosa en particular, es ir a debatir la política pública. Justamente, o sea, el tener espacios de deliberación no es espacio solo para decir que estamos haciendo bien. La deliberación implica debate, implica cuestionamientos, implica capacidades de propuestas, implica reconocimiento de los avances. Es decir, ese me parece que es el elemento de la construcción del poder más importante, del poder ciudadano. Es decir, no se trata de sentarnos entre amigos y decir qué bonito que está todo. Eso no sirve de absolutamente nada. Eso hay que evitar siempre. Siempre ese es un riesgo, pero creo que hay que tener cuanto desde el Estado la conciencia suficiente de que ese es un riesgo permanente y que es algo que no debería suceder. Pero ventajosamente la ley, tanto la Constitución y sobre todo la ley, no cierran puertas, abren cauces, que creo que es lo más importante en este caso respecto al tema de participación. Es decir, no tenemos mecanismos cerrados, no tenemos pasos 1, 2, 3, 4, no, eso no está planteado en la ley. La ley lo que señala es la existencia de instancias, la existencia, por ejemplo, de asambleas ciudadanas, dice. Eso significa que cualquier ciudadano puede estar ahí, porque la participación ciudadana tiene que ser un mecanismo abierto permanentemente. La participación ciudadana no facilita la gestión, complejiza la gestión, porque implica recuperar otros puntos de vista, incorporar criterios, poner al debate la agenda que tienen los distintos sectores ciudadanos y organizados. Es decir, no lo miramos, la participación ciudadana nosotros no la estamos mirando desde esa perspectiva. Por esa razón, además, hemos abierto muchos otros cauces, como por ejemplo el gabinete con las organizaciones sociales, que es un espacio de interlocución entre el presidente y las organizaciones sociales, que son organizaciones de larga data, que son organizaciones mucho más constituidas que el conjunto de organizaciones que hoy existen en el país. Yo creo que el gobierno nacional ha dado muestras desde el día 1 de su convicción respecto de ampliar todos los procesos de participación ciudadana, de su convicción de ser un gobierno que informa y rinde cuentas de manera permanente. Los enlaces ciudadanos son un mecanismo de información y de rendición de cuentas a los ciudadanos. Y resulta sumamente interesante porque el momento en que el presidente comparte con los ciudadanos, no de una manera, yo diría, superficial su agenda, sino coloca los temas que han sido parte de la jornada de discusión con los distintos ministerios. Este es un instrumento aparte, digamos, de la propia rendición de cuentas como ejercicio de participación y de transparencia. Me parece que también coadyuva en la politización de la sociedad, porque la sociedad debate. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Por supuesto, la politización es cuando uno tiene sentido crítico, cuando uno conoce, debate los temas de interés del país.
¿Cuántos ciudadanos han debatido en estos últimos años, para situar un ejemplo, el tema de los exámenes de ingreso para los estudiantes universitarios? Seguramente todo el país. Ese es un elemento de politización en el sentido de la política real, claro. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra. Ese es un mecanismo de politización porque la sociedad ya no solo está discutiendo sobre las telenovelas o sobre el clima, está discutiendo sobre los cambios que se están haciendo en el país. Y así podríamos ir situando muchos ejemplos y que se hacen básicamente porque hay un elemento fundamental durante los enlaces ciudadanos que es justamente compartir la agenda gubernamental con los ciudadanos. La agenda gubernamental ha dejado de trabajarse a puertas cerradas y es una agenda que se transparenta con la ciudadanía. El otro mecanismo, que es el de los gabinetes itinerantes, también busca eso, busca que la ciudadanía sienta que su gobierno está cerca, ¿sí? Es muy interesante la experiencia de trasladar el gabinete a los distintos cantones de nuestro país. La ciudadanía siente esa cercanía con sus autoridades, siente la cercanía con el presidente, siente que somos un gobierno que está haciendo la política de otra manera.